Ok, doctor, ya estamos. Dale, empiezo a grabar. Sí, ya empezó a grabar ya. Ok. Ya. Bueno, doctor, compañero, nosotros vamos a explicar acerca de las anormalidades de los genitales externos y la vagina. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entre los principales defectos que vamos a encontrar van a ser los defectos del clítoris. Pero previo a ello hay que hacer una mención al proceso de gestación y entre ellos pues el proceso embriogénico, la formación del feto. Vamos a tener que a partir de la sexta semana de gestación, alrededor de la cloaca van a surgir dos pliegues, los cuales se denominan pliegues cloacales, y que van a confluir en su zona ventral para formar el tubérculo genital. Posteriormente la cloaca se va a dividir en dos membranas, las cuales van a ser la membrana anal y la membrana urogenital. De esta última membrana urogenital, posteriormente van a surgir los pliegues uretral y el pliegue anal. Del pliegue uretral, posteriormente van a surgir otra estructura que es los los pliegues labios scrotales. Y vamos a tener que alrededor de la de la 11ª semana, el tubérculo genital va a crecer por influjo de las hormonas. Si es varón, será por influjo de la dihidrotestosterona, que aumentará su extensión y permitirá que se separen el escroto del ano. Sin embargo, por deficiencia de esta hormona en el caso de las mujeres, va a hacer que van a tener la continuación entre el ano y la vagina, ¿no? La cercanía entre esas dos estructuras. Bien, pero ya volviendo al tema, vamos a tener que los defectos del clítoris van a presentar las siguientes características o van a dar origen a las siguientes patologías. Siguiente, Rosa, por favor. Bien, entre las más conocidas o las que se describen en la literatura es el clítoris bífido, que es decir, la unión de dos clítoris. Generalmente esta patología viene asociada a extrofia vesical o epispadias. Como vemos en la imagen, va a ser la protrusión de la vejiga por encima de la pared abdominal. Su frecuencia es extremadamente rara, de 1 en 48.000 personas, mejor dicho, en recién nacidos. Viene también acompañado de una uretra que es mucho más ancha de lo normal. Comúnmente también se encuentran los pliegues labiales sin fusionarse en la parte anterior. También puede haber la presencia del aplanamiento del monte de Venus, o en su defecto no necesariamente puede ser un clítoris bífido, sino también un clítoris ausente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí tenemos la función completa de los labios, que va a ser un defecto con el cual van a nacer aproximadamente su frecuencia es una en más de 50.000 recién nacidos. Generalmente se asocia que no va a haber un adecuado desarrollo, sobre todo en este periodo clave, ¿no? Entre las 12 semanas de gestación. También puede ocurrir en personas mayores, ya no sería por un defecto genético, sino un defecto adquirido, por ausencia de relaciones sexuales y por el cese de la producción de hormonas. Siguiente diapositiva, por favor. Como... ¿Sí, doctor? No está captando las... ya volvió las diapositivas. Está bien, está bien. Hubo un rato que se fue la imagen, pero ya, sigue nomás, sigue. Las epispadias femeninas, en realidad no son frecuentes, mucho más comunes son las que se encuentran en el varón, pero según el libro se describen de tres tipos: la vestibular, la subsinficiaria y la retrosinficiaria, que van a ser de acuerdo a su ubicación. Bien, como concepto general sabemos que el orificio uretral va a salir por encima del clítoris. Por encima, perdón, de la uretra, donde normalmente debería desembocar, que es por debajo del clítoris, va a salir por encima. Siguiente diapositiva, por favor. Otro caso que también se puede presentar es la uretra fálica femenina o la uretra penil. Aparece generalmente asociada a recién nacidos que nacen con persistencia de la cloaca por una falta o una anormalidad en el desarrollo, nuevamente en este periodo que había narrado al inicio, entre las 6 a 12 semanas. Generalmente esta uretra penil femenina va a desembocar en la punta del clítoris. Su frecuencia es del 4 al 8% en pacientes gestantes que han sido expuestas o eran consumidores de drogas, en este caso de la cocaína, ¿no? Gestantes que consumen cocaína es entre el 4 al 8% de probabilidades de que el recién nacido nazca con una uretra penil, si es que es de sexo femenino.
Siguiente diapositiva, por favor. La clitoromegalia se describe como el crecimiento excesivo del clítoris. Este suele ser por una exposición del feto a un exceso de andrógenos. Normalmente es el índice del clítoris, que es la medición o que resulta de la multiplicación del largo por el ancho del glande, va a ser superior a los 10 milímetros cuadrados, es decir, mayor a 1 centímetro. Generalmente va a ocurrir en recién nacidos prematuros, que nacen prematuros. La fusión de los pliegues labioscotales van a tener la presencia de un solo orificio perineal. Y los labios van a ser muy similares al escroto. De hecho, van a estar cuadriculados muy similares al escroto del varón. La clitoromegalia, como había mencionado, es por exposición del feto a un exceso de andrógenos o por el cese de la producción, también de los mismos, de las hormonas femeninas durante el proceso de gestación. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, este tema lo va a describir posteriormente mi compañera, pero hay que hacer mención de que también puede haber presencia de quistes epidérmicos en el clítoris. Esos van a ser entre los de 1 a 5 centímetros de diámetro y el tratamiento suele ser la extirpación quirúrgica. No se recomienda el drenaje del mismo porque se ha descrito que puede haber residuos. De hecho, es muy frecuente las residuos cuando se hace el drenaje con una aguja, ¿no? Como para extraer el líquido, posteriormente vuelve a formar. Entonces, por eso se recomienda la extracción quirúrgica. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, otras patologías que son comunes van a ser las que están asociadas al himen. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los defectos del himen, van a surgir porque esta membrana, que normalmente se debería romper posterior a las primeras relaciones, muchas veces esta estructura está engrosada, es mucho más grande de lo normal y no se rompe con facilidad. O mejor dicho, en los recién nacidos se encuentra que esta estructura pues está endurecida, es mucho más grande y es demasiado notoria, como una membrana blanquecina o incluso amarillenta. El himen perforado, es decir, este himen que no está roto, que no tiene el orificio que va a permitir la comunicación de la vagina con el exterior, cuando está cerrado va a permitir la formación de hidrocolpos o mucocolpos. Esto debido a que durante el proceso de gestación el feto va a estar influenciado por la producción de hormonas. Y en este caso los estrógenos van a condicionar a que se produzca gran cantidad de moco. Y este moco al no poder salir se va a acumular. Entonces va a dar a esta formación blanca amarillenta que es visible, ¿no? Cuando se le hace el examen al recién nacido. También puede ser una protuberancia violácea en el introito. Esto generalmente ocurre cuando este defecto no ha sido solucionado hasta que la paciente ha entrado en su primera menstruación. Y la acumulación de sangre va a condicionar posteriormente a otras patologías. Entre ellas va a producir infecciones a repetición que incluso pueden comprometer la vida de la paciente. Se recomienda que la reestructuración o el proceso quirúrgico que debe destruir esta membrana para facilitar las relaciones sexuales, para facilitar la salida del flujo menstrual, debe realizarse en un periodo antes de la menstruación o en su defecto entre la telarquia y la primera menstruación, ¿sí? Durante ese periodo, con el fin de que los estrógenos no condicionen una reparación hística defectuosa, que tenga procesos de cicatrización. Y también durante la reparación hay que tener cuidado con las estructuras que son cercanas, ya que en el futuro podrían condicionar a que la paciente tenga dolor a la hora de tener relaciones sexuales. Generalmente el tratamiento es una himenectomía, que puede estar asociada a una laparoscopía para explorar y que no haya presencia de infecciones. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, los efectos del himen van a manifestar ciertos síntomas como el dolor cíclico, la amenorrea, que es la ausencia de flujo precisamente cuando esta membrana está engrosada y no permite la salida de flujo hacia el exterior, un dolor abdominal tipo cólico, que es pulsátil, y hay dificultades en la misión y defecación. Esto sobre todo cuando se acumula gran cantidad de líquido y ofrece presión contra los órganos pélvicos. Dentro de las complicaciones es muy frecuente la endometriosis por menstruación retrógrada.
Es decir, que el flujo, en lugar de salir, pues va a ascender hacia arriba. Y eso también puede condicionar el arrastre de infecciones, porque puede servir como un caldo de cultivo para bacterias. Entonces, con la menstruación retrógrada puede ascender a órganos superiores y también llevar a consecuencias más nefastas, como por ejemplo una insuficiencia renal con un alto grado de letalidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí tenemos todas las variedades de himen que hay. Existe el himen anular, el himen roto o penetrado, que es el común posterior a las primeras relaciones sexuales, el himen septado, que tiene una membrana que lo divide en dos, el himen cribiforme, el trilabial, el imperforado, que es el que hemos hablado últimamente, el bilobulado y el ventricular. Todas las clases de himen que he mencionado, a excepción del anular o el roto penetrado, van a condicionar que la mujer manifieste molestias durante su periodo menstrual y también, o fundamentalmente, al iniciar las relaciones sexuales, pues va a experimentar mucho dolor y no van a ser relaciones sexuales placenteras. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con respecto a las anormalidades en vagina, tenemos el tabique vaginal. Como verán en la imagen, el tabique vaginal es un defecto en el desarrollo a lo largo de la vagina. Y como también recordaremos, el tabique comprende componentes como sea el componente muscular, nervioso, tiene epitelio, tiene vasos sanguíneos también. Después puede ser longitudinal o transversal, dependiendo de cómo lo veamos en inspección también. Y tiene varias clasificaciones entre el transverso y entre el longitudinal, dependiendo de su ubicación, si es superior, si es en el medio, si es inferior. Siguiente, por favor. Lo que he hecho para hacerlo más didáctico es como si se nos viniera una paciente y tenemos que observar bien lo que es una historia clínica. Por ejemplo, en la afiliación, que es importante, la edad. Van a venir chicas, infantes y juveniles entre los 10 y 19 años, la mayoría. Esta patología también puede ser detectada de pequeños, pero es muy rara, o sea, en neonatos. Pero también se ha dado casos de que se detecta en personas mayores cuando van a dar su primer parto. Entonces, hay problemas para que el bebé salga y se dan cuenta que había un tabique. Otro dato importante es la raza. La raza blanca, que tiene propensión o está propensa a esta patología, y el estado civil puede ser soltera, puede ser casada, pero como digo, si es infante juvenil, la mayoría son solteras y pueden tener, ¿no? Su primera relación sexual y dificultad al acto. Por lo tanto, en el relato de enfermedad es muy importante que nos digan que vienen por una dispareunia. ¿Qué quiere decir? El paciente refiere dificultades en las relaciones sexuales. ¿Qué dicen? Que tenía algo en la vagina que se lo impedía. Eso es muy importante para detectar esta patología. También dificultad en el uso de tampones, porque es un tabique que está obstruyendo el conducto vaginal, y eventualmente distosia durante el parto. El parto no es normal, no sale el bebé. Siguiente, por favor. Después, en los antecedentes, ¿qué es importante? Los fisiológicos. ¿Cuándo se inició las relaciones sexuales? Si fueron tempranas. Y incomodidad en el acto, como dije, la dispareunia. En los ginecológicos es muy importante la menarquia atrasada o también la dismenorrea. También es importante preguntar a la paciente las alteraciones en el flujo menstrual. Como es un tabique que está obstruyendo el canal vaginal, también se ha dado casos de que no deja salir normalmente el flujo menstrual, por lo tanto, la paciente tiene hipomenorrea o hasta a veces amenorrea. En antecedentes obstétricos, tenemos que preguntarle si ha tenido gestaciones, si ha sido posible embarazarse, ¿no? O si ha tenido problemas de infertilidad. También en patológicas es muy importante porque el tabique vaginal se relaciona mucho, como en la imagen les puse, la coartación de la aorta, a veces también malformaciones en la espina lumbar, como la espina bífida, que es lo más importante, defectos del septum interauricular y el ano imperforado. Estas patologías tenemos que preguntar porque se pueden relacionar
al tabique vaginal. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo diagnosticamos esta patología? Con el examen físico. El examen físico sería suficiente porque lo voy a ver. Vamos a ver, ¿no?, una estructura fibrosa, como ven en la imagen, que está dividiendo la vagina en 2 espacios. También es recomendable para su diagnóstico hacer exámenes auxiliares, como la ultrasonografía, resonancia magnética e histerosalpingografía. ¿Para qué se hace esto? Se hace más que todo para ver otros órganos del cuerpo, como por ejemplo el riñón. Paciente que tenga tabique vaginal, es muy probable que también tenga problemas renales, como la agenesia. Entonces tenemos que inspeccionar a la paciente, tiene que ser una inspección completa, ¿no? Y para el tratamiento es quirúrgico, es la resección completa del tabique vaginal, pero tener cuidado con los órganos adyacentes, como es la vejiga y el recto. Esto sería todo con respecto a las anomalías en vagina. Y acá puse la bibliografía de casos clínicos, ¿no? Para que algunos, si quieren entrar, son muy interesantes los casos, y también el libro Williams. Vamos a pasar a lo que son los quistes. En primer lugar, voy a presentarles lo que son unos quistes vaginales congénitos. En primer lugar, lo que es el quiste de Gardner. Bueno, es un tumor benigno vaginal, pero es el más frecuente en lo que es pediatría. Bueno, el quiste de Gardner es un remanente del conducto mesofrénico de Wolf, ¿no? Como sabemos, el conducto de Wolf va a desaparecer porque es el que en realidad da para los varones la formación de los testículos. Pero entonces, cuando queda un pequeño remanente de ese conducto, se produce, generalmente, bueno, se queda con las cubiertas cuboidales de las células cuboidales. Y bueno, ese es un tipo de quiste que no secreta mucina y que casi siempre se localiza en la pared anterolateral de la vagina. Es más o menos el 11% de todos los quistes vaginales, así que digamos que podríamos decir que es muy frecuente. Bueno, generalmente va a ser menor de 2 centímetros, benigno y asintomático. Pero puede suceder que algunas veces es más grande que eso y se va a presentar ya más bien con síntomas como serían la dispareunia. Bueno, también puede ser es posible que una mujer no se dé cuenta de que tiene este quiste hasta el momento del parto, ¿no? Momento en el que saldrá y se podría creer que se trata de un prolapso, y ese es generalmente su diagnóstico diferencial más frecuente. Bueno, está lo que en las niñas se aparece como una masa en el genital externo. Generalmente viene acompañado de lo que es dolor abdominal, descarga vaginal, infecciones urinarias recurrentes y algunas veces incontinencia. Generalmente, cuando son chiquititos, se puede tratar como lo que sería la aspiración con alguna aguja, y ya si se trata de algún caso grave o grande, como se ve en esta imagen. Bueno, esta imagen es de un caso clínico de una niña que recién tiene 10 meses, y como ven, ya se puede ver como que el quiste está grande, ¿no? En estos casos ya se realiza lo que sería una extirpación quirúrgica. Luego tenemos lo que sería el quiste de Nock. Bueno, tenemos lo que sería la túnica vaginal en los varones, que sería la que se encarga de recubrir los testículos. En cambio, en las mujeres no existe, como digamos que no existe, pero cuando se hace la persistencia de esta túnica, se genera lo que sería el conducto de Nock. Pero cuando el conducto se llena de agua, se convierte en lo que sería un quiste, que sería el quiste o hidrocele del canal de Nock. Bueno, digamos, es la contraparte femenina de lo que conoceríamos como el hidrocele en los varones. Bueno, clínicamente va a ser un bulto en la región inguinolabial, que va a ser irreductible, o sea que no ingresa. Y además de eso, está acompañado de dolor algunas veces. Normalmente pueden ser pequeños, o sea, menores de 3 centímetros, y generalmente aparecen en las mujeres jóvenes, pero
Hay algunas veces en que puede simular una hernia. Bueno, para su diagnóstico son necesarios algunos estudios radiológicos. Y, bueno, el tratamiento generalmente se trata de la resección quirúrgica. Como pueden ver en esta imagen, que también es de un caso clínico, es de una mujer de 26 años a la que va a consulta por encontrar como una masa, ¿no? Después de eso se hicieron los exámenes y se encontró que se trataba del, bueno, como diríamos, el peritoneo, que es la túnica vaginal, ¿no? Y bueno, se le hizo una resección quirúrgica por el tamaño en el que se encontraba y posteriormente se hizo como la reconstrucción de la vagina. Luego tenemos ya los quistes que son más frecuentes, por ejemplo, el quiste de Bartolino. Bueno, como sabemos ya en la anatomía, los quistes de Bartolino se encuentran a los lados de la abertura vaginal, uno en cada lado. Y bueno, generalmente cuando estas se obstruyen, como estas generalmente podrían liberar líquido, este líquido se queda atrapado y esto va a generar una inflamación. Generalmente esto se trataría con, bueno, digamos antiinflamatorios, ¿no? Pero puede suceder muchas veces que esto se infecta. Y con la infección se va a ver la formación de pus y lo que sería un absceso, ¿no? Un absceso en el quiste. Entonces, como veríamos, su sintomatología sería variable. Por ejemplo, si el quiste es simplemente chiquito, la persona va a sentir una ligera molestia, ¿no? Pero no tanto como, digamos, un dolor. En cambio, cuando el quiste ya está infectado, cuando se presenta el absceso, ya se va a presentar la dispareunia, bueno, también la fiebre, inflamación. Y entonces el tratamiento va a depender también de eso. Como les dije, si el quiste es un poco pequeño, lo que se va a utilizar simplemente serían antiinflamatorios. Pero en cambio, si el quiste es grande, vamos a tener la necesidad de hacer un proceso quirúrgico, ¿no? Para poder drenar el líquido y después poder eliminar el quiste. Generalmente, antes de que se haga la marsupilarización del quiste, se debe dar antibióticos a los pacientes por un cierto tiempo. Luego tendríamos lo que serían los quistes de las glándulas de Skene. En el anterior caso, las glándulas de Bartolino se encuentran a los lados de la abertura vaginal y en cambio los quistes de las glándulas de Skene se encuentran a los lados de la uretra. Entonces va a pasar más o menos el mismo proceso que los quistes de Bartolina, que sería que primero la glándula se obstruye, ¿no? Y después de eso, el líquido que debería salir en realidad se queda atrapado y causa la inflamación, lo que sería el surgimiento del quiste. Bueno, eso también puede ser tratado con lo que serían los antiinflamatorios. Y bueno, generalmente como son pequeños, no dan síntomas. Sin embargo, cuando ya son de un mayor tamaño, dan, bueno, un dolor al orinar, la hinchazón que se va a sentir y, bueno, esto va a hacer que, como está muy cerca de lo que es la uretra, pueda obstruirlo a veces, ¿no? Y esto va a ocasionar en muchos pacientes que se presenten también a la consulta con síntomas de lo que sería una infección del tracto urinario. Bueno, aparte de eso, puede haber, del mismo modo que el anterior, que se convierte en un absceso, porque generalmente hay muchas veces en que se va a asociar a lo que sería una infección por la tricomona. Entonces, ahí más bien ya causaría otros síntomas como sería la fiebre, la dispareunia, dolor al sentarse, al caminar, al orinar y la sensación del bulto en la vagina, ¿no? Entonces, ¿cuál es su tratamiento? Como les dije ya, si el quiste es chiquito, se va a tratar con antiinflamatorios o analgésicos. Cuando el quiste ya esté grande o esté infectado, se va a requerir antibióticos y cirugía. Luego tendríamos lo que es un quiste endometriósico. Como su nombre mismo lo dice, proviene de lo que sería una endometriosis. Como sabemos, la endometriosis es como, digamos, común en las mujeres, pero sus ubicaciones más comunes son intrapélvicos, no extrapélvicos. Entonces,
es muy raro encontrar este quiste y es mucho más raro encontrarlo como sería en los labios de la vagina, ¿no? Pero puede suceder. Entonces, ¿qué es lo que va a causar? Va a ser una dificultad miccional. La paciente va a venir también como con síntomas de una infección urinaria. Y a diferencia de otros quistes, este va a tener lo que sería un color más oscuro o morado por lo mismo de la sangre, ¿no? Y entonces este sí va a requerir un tratamiento quirúrgico. Luego vamos a tener dos quistes que son muy parecidos, pero a la vez son un poco diferentes, ¿no? Tenemos lo que es el quiste de inclusión vulvar, que son unas bolsas que contienen un tejido epitelial. ¿Esto cómo se da? Es un proceso raro, pero generalmente se puede deber a un desgarro o una lesión en el que de alguna forma vamos a decir que el epitelio se dobla. Y esto va a condicionar la formación de una bolsa, pero aunque no va a tener un contenido líquido, va a tener más lo que digamos un contenido epidérmico, ¿no? Como del mismo tipo de la piel. Bueno, el tratamiento para estos quistes son quirúrgicos. Como pueden ver en esta imagen, el quiste se ve como de un color blanquecino. Y es por este motivo que se le confunde con el siguiente quiste, que es el quiste epidérmico vulvar, que no se trata de la obstrucción del conducto, que se trata de la obstrucción del conducto de las glándulas sebáceas, ¿no? El anterior se trataba de como un recubrimiento de la epidermis, pero en cambio este es como un acúmulo de lo que sería grasa. Bueno, cuando un quiste está sin infección, mide menos de 1 centímetro y generalmente es de un color amarillento por su contenido. Pero puede suceder que el quiste se infecte y se va a convertir en, bueno, rojo, va a ser muy sensible y doloroso. Entonces, por lo general no se recomienda, ¿no?, que estos quistes se retiren porque tienen una alta reincidencia. Sin embargo, si la paciente presenta síntomas, como ya dije antes, lo del que se sienta rojo, muy sensible, se debe realizar lo que es la extracción. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muy bien. Si tuvieran alguna pregunta, uno de tus compañeros. ¿Nadie quiere preguntar? ¿Me escuchan bien, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Miren, lo que les voy a decir es lo siguiente. De las malformaciones congénitas que han expuesto, quizás las más frecuentes sean las del himen imperforado y los tabiques vaginales, ¿no? Que son malformaciones, lo otro ya son patologías, ¿no? Los quistes vaginales son bien raros, pero pueden presentarse, pero el quiste bartolino ya viene a ser una patología por una obstrucción de la glándula, generalmente por una mala higiene, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Ok. Entonces, generalmente es eso, ¿no? El himen imperforado es fácilmente detectable cuando la paciente hace un hematocolpos, ¿no? Un hematometra, entonces no menstrua, ¿no? Y refiere mucho dolor. Generalmente esas pacientes van a la consulta porque refieren un dolor intenso en la zona del hipogastrio y uno les hace una ecografía y ve que el útero está repleto y no tiene por dónde desfogar. Entonces ahí hay que hacer una cirugía, ¿no? Hay que hacer una perforación del himen para que no se produzca, pues, no siga con esta patología, ¿no? Los tabiques vaginales, en la mayoría de casos son asintomáticos, ¿no? Son asintomáticos porque cuando el tabique es un poco debilitado, generalmente, como dicen, quien opera no es el ginecólogo, sino opera el esposo o la pareja, porque al producirse la penetración, generalmente rompen el tabique, sea longitudinal o sea transversal.
Lo que pasa es de que muchas veces hay rezagos del tabique, sobre todo el longitudinal, ¿no? Que sí es cierto que cuando uno evalúa, hace un tacto en mujeres embarazadas, puede determinar que se engrosan las paredes vaginales o hay un rezago muy grueso de... Doctor, no se le escucha. Hola, ¿sí? Ya, ahí mejor, sí, ahí sí. Ahora sí, Sí, doctor. me escucharon lo anterior, ¿no? Sí, 5 segundos se habrá cortado, no más. Ah, ya, ok, ok. Entonces les decía que esos los tabiques vaginales pues son detectados generalmente cuando hacemos la evaluación pélvica en una gestante, ¿no? Como les digo, muchas veces ni siquiera se enteraron alguna vez si tuvieron o no tabique vaginal y solamente en el tacto ahí en ese momento es que nosotros nos encontramos con esa anomalía congénita. Esas son las patologías más frecuentes, ¿no? Y como sí han dicho, el quiste bartolino, mientras no se acceda, hay que forzar a hacer un tratamiento médico. Lo que se recomienda, el tratamiento quirúrgico, tiene un nombre, ¿no? Del bartolino que se llama la marsupialización. O sea, esa marsupialización consiste en abrir toda la glándula y dejarla expuesta para que tenga un cierre secundario. Porque si nosotros solamente lo punzamos, corremos el riesgo de que ese absceso se vuelva a llenar, ¿no? En el bartolino es mejor, entonces si ya está lleno de pus y todo eso, es preferible hacer la marsupialización para que ya la paciente no tenga ese problema posterior, ¿ok? Sí, doctor. Ya, Sí, doctor. entonces seguimos con la segunda parte, ¿no? Sí, doctor. Clarita y Dele. Sí, doctor, buenas noches. Doctor, compañeros, vamos a continuar hablando un poco acerca de los efectos de los conductos de Müller. En cuanto a la introducción, las malformaciones congénitas del útero, también llamadas las anomalías de los conductos de Müller, van a derivar de un defecto de la formación, de la fusión o la reabsorción del tabique de los conductos de Müller. Esto durante el proceso y el desarrollo embrionario. En cuanto a la prevalencia, esta reportada generalmente varía, es muy baja la tasa de incidencia, que no supera al 5%. En cuanto al método de diagnóstico gold estándar para poder diagnosticar esta malformación es la resonancia magnética, debido a que provee una detallada información acerca de la anatomía pélvica y además nos puede brindar información acerca de la morfología de los órganos genitales internos y es de mayor sensibilidad y especificidad. Ahora vamos a pasar rápidamente a lo que es la clasificación de las anomalías de los conductos de Müller. La clasificación ampliamente usada y aceptada ha sido realizada por la Asociación Americana de Fertilidad. Esta logra una buena correlación entre las anomalías anatómicas encontradas y el momento embriológico en el cual se han producido estas alteraciones en la organogénesis. Esta va a clasificar como las disgenesias o los trastornos de fusión vertical y lateral. Además, clasifica también las anomalías como obstructivas y no obstructivas. Esto debido a que van a diferir en cuanto a su tratamiento. Entonces, es muy importante diferenciarlas. En cuanto a las anomalías obstructivas, van a requerir una atención inmediata debido a que el flujo retrógrado compuesto por las secreciones mucosas y la sangre menstrual genera un aumento de la presión de los órganos circundantes, mientras que el tratamiento inmediato no justifica en la forma no obstructiva, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que es la otra clasificación para abarcar la mayoría de las anomalías uterovaginales. Hay anomalías complejas del útero, otras que son dependientes del seno urogenital, que quedan fuera de esta clasificación. Entonces, por eso es que al final la clasificación más utilizada va a ser un sistema que clasifica las malformaciones en 7 tipos o clases. En este incluye como la de tipo 1, la hipoplasia uterina y agenesia, la de tipo 2, útero unicorne, la de tipo 3, útero didelfo,
la tipo 4, la bicorne, 5 septados, 6 arcuato y finalmente las 7 las anomalías relacionadas con el dietilesterol. Ahora vamos a pasar uno por uno. Primero la clase 1, que vamos a mencionar aspectos importantes. Esta se va a llamar la hipoplasia uterina y la genesia. En este tipo representa un 10% de las anomalías de los conductos de Müller. Se produce por una falla temprana alrededor de la 5ª semana de gestación en cuanto al desarrollo embrionario por razones desconocidas hasta la actualidad. La falta del desarrollo normal de los conductos de Müller causa distintos grados de agenesia o hipoplasia que puede presentar la mujer. De entre ellos se ve afectado el útero, el cervix, los 2/3 superiores de la vagina. Y bueno, más frecuente es la agenesia vaginal y la segunda causa es la menorrea primaria, que es una de las presentaciones que nos puede indicar una hipoplasia uterina o agenesia. También menciona que el síndrome de Meyer-Rokitansky-Rusker-Hauser, que es la ausencia congénita del útero, el cervix y la porción superior de la vagina, que es uno de los tipos en las clasificaciones de los síndromes más conocidos. Ahora vamos a pasar al tipo 2, que es la del útero unicorne. En esta es una agenesia unilateral del conducto de Müller, donde el útero va a ser pequeño, curvado, elongada, y el cuerno uterino y la trompa de falopio van a ser lateralizados. Este se conoce como que se encuentra en forma de plátano. Esta anomalía describe 4 subtipos, de los cuales son sin el cuerno rudimentario, con cuerno rudimentario, con cavidad comunicante hacia el lado normal, con cuerno rudimentario con cavidad no comunicante hacia el lado normal, y por último el cuerno unicorne con cuerno rudimentario sin cavidad. El útero unicorne sin cuerno rudimentario tiene una frecuencia del 35% de los casos, que es uno de los datos a tener en cuenta dentro de esta clasificación. Bueno, continuando con la exposición, así. No se te escucha, Angélica. Ya. Bueno, continuando con vamos a observar ahora lo que es dentro de la clasificación, la clase 3, que viene a ser el útero didelfo, que va a constituir el 5% de las anomalías müllerianas, que va a ser resultado de una falla en la fusión lateral de los conductos. Va a dar lugar a un desarrollo independiente de cada conducto, que a su vez va a dar lugar a la formación de 2 cavidades uterinas, 2 cuellos uterinos y 2 vaginas proximales. Se va a asociar con un septo longitudinal vaginal en el 75% de los casos y en un menor porcentaje a un septo vaginal transverso, que va a dar lugar a un hematometrocolpos y endometriosis. Característicamente, el útero didelfo va a presentar cuernos ampliamente divergentes. En ausencia de obstrucción vaginal, el útero didelfo va a ser asintomático. La siguiente, por favor. En la clase 4 vamos a tener al útero bicorne, que va a constituir el 10% de los casos de defectos müllerianos. Va a ser el resultado de una fusión incompleta de las porciones cefálicas de los conductos müllerianos. ¿En qué va a consistir? Va a consistir en 2 cavidades uterinas simétricas, van a tener un desarrollo incompleto y menor tamaño, pero que van a estar comunicados en su porción caudal.
Se va a caracterizar por la presencia de hendidura en el contorno externo del fondo uterino, pero que va a ser mayor a 1 centímetro. Y esto nos va a ayudar a distinguirlo del útero septado. El útero bicorne puede ser de 2 tipos, completo o parcial. En el completo, la hendidura se va a extender hasta el orificio cervical interno, y en el parcial, si la hendidura se encuentra confinada al fondo uterino. La siguiente, por favor. En la clase 5 vamos a tener al útero septado, que va a constituir el 55% de los casos de malformaciones mullerianas, y va a ser el resultado de un defecto de la regresión del septo uterino útero-vaginal después de la fusión de los conductos paramesonéfricos. Este útero septado puede ser completo cuando alcanza el orificio cervical externo, o parcial cuando termina en posición cefálica. El útero septado va a presentar una alta tasa de abortos recurrentes, y es importante diferenciarlo del útero bicorne o del didelfo debido a las opciones de tratamiento. El contorno del fondo uterino tiene una convexidad externa lisa en el caso del útero septado. Es importante distinguir si el septo está compuesto por tejido fibroso, muscular o una combinación de ambos, ya que en el primer caso puede ser reparado por histeroscopía y en el segundo caso con abordaje transabdominal. La siguiente, por favor. En la clase 6 vamos a encontrar al útero arcuato, que es el resultado de la reabsorción incompleta del septo útero-vaginal. Sin embargo, algunos autores consideran que es una variante normal uterina. Se va a manifestar como una indentación en el canal endometrial a nivel del fondo uterino, con un contorno externo normal, sin división de los cuernos uterinos. Y se puede considerar su reparación en casos de abortos a repetición. La siguiente, por favor. En el caso de la clase 7, anomalías asociadas a dietilestilbestrol, que es un estrógeno sintético, fármaco que se utilizó hasta los años 70. Este fármaco está asociado a lo que es adenocarcinoma de células claras de vagina y es responsable de múltiples alteraciones a nivel de trompas, útero, cuello uterino y vagina. Y entre los hallazgos clásicos tenemos lo que es la hipoplasia uterina, cavidad endometrial en forma de T y bandas de constricción del fondo uterino. Eso sería todo. Gracias. Bueno, continuando con lo que son las exposiciones, vamos a hablar ahora de lo que es anormalidades, alteraciones adquiridas que va a tener lo que es el útero y el cuello uterino. Muy bien, comenzamos. Primero vamos a hablar de lo que es la endometriosis. La endometriosis va a ser una enfermedad muy relevante, es frecuente en mujeres en Estados Unidos y se desarrolla por lo siguiente. Se desarrolla porque este tejido endometrial ha viajado y se ha desplazado a lugares donde no debería estar. Es decir, que ha tenido una migración y una implantación anómala en cualquier parte, sea lo que es trompas, sea ovario, sea peritoneo. Sin embargo, la característica que tiene es que el endometrio va a tener la misma, este endometrio implantado en otros lugares va a tener similitud cuando las hormonas, cuando los estrógenos se liberen en el organismo, ellos van a actuar similar manera al endometrio que se encuentra en útero. Como podemos observar aquí, vemos cómo puede llegar a diferentes lugares, hacia el fondo del saco de Douglas, hacia los ovarios y hacia las trompas. Y es a los lugares donde llega la clínica que me va a presentar. Entonces, observando aquí rápidamente lo que es la fisiología,
observamos cómo es el crecimiento, la fase proliferativa, la fase secretora. En la fase proliferativa, que es variable, la fase secretora, que es constante en la mayoría de casos, vamos a observar que los estrógenos van a actuar en la fase proliferativa y en la fase secretora la progesterona. Y son los estrógenos los que permiten hacer crecer y desarrollarse. Ya en la fase secretora comienza ya a sintetizarse las sustancias que van a liberar las glándulas. Y es importante tomar en cuenta esto porque, como hemos dicho, todo va a funcionar de acuerdo a lo que son los estrógenos. Si los estrógenos se liberan, van a generar acción en el endometrio, sea el endometrio que esté en cualquier otro lugar que se ha producido por la migración retrógrada, que es una de las teorías que se da, o sea el endometrio que esté en el útero. Y es así como van a presentar la clínica estos pacientes. Pues la clínica va a depender de dónde se ubique este tejido endometrial implantado. Si es que comienza a ubicarse ya en diferentes zonas, lo vamos a estadiar de acuerdo a cómo se ubica y en los puntos. Si son lesiones superficiales, si cuenta de 1 a 5 puntos, hablamos del estadio 1. Lo más común es que esté en las paredes pélvicas o en el fondo de saco de Douglas. Cuando hablamos de estadio 2, el puntaje aumenta. Van a ser también lesiones superficiales, pero son lesiones también profundas. Superficiales, tanto como profundas, van a presentarse. En el estadio 3, ya llegado a ligamentos, el dolor comienza a ser mucho más fuerte. Y ya en estadio 4 ya es muy severo, ha llegado a gran cantidad de órganos, está generando problemas en la fertilidad de diferentes mujeres. Entonces, la clínica que va a tener, de acuerdo a dónde ha ido, pues va a ser una dismenorrea, es un dolor característico, es un dolor cíclico y es un dolor que comienza a progresar cada vez más. Recordemos que la endometriosis, o sea, no hay una cura definitiva porque al operar a la paciente puede que vuelva a aparecer. Y eso también se debe a diferentes teorías, como una de ellas es que hay tejidos embrionarios aún en las diferentes partes de lo que es el útero, pero en la parte más externa, en lo que es el ovario, en lo que son las trompas, y es por el estímulo de estrógenos y diferentes factores de riesgo los que provocan la activación de este y que por diferentes factores de crecimiento y factores de transcripción se vuelvan endometrio y tengan esas alteraciones. Entonces va a depender las teorías, la más aceptada es la retrógrada. Bueno, entonces ya hablamos de lo que es la dismenorrea. Al llegar hacia lo que es el ovario, pues comienza a envolverlo, impide que se dé una adecuada ovulación, por ende no tampoco va a permitir implantarse si es que se encuentra en la trompa de falopio y las mujeres van a sufrir de lo que es infertilidad. Además de que van a presentar lo que es una polimenorrea, es decir, que en menos de 21 días van a presentar diferentes sangrados. Y bueno, es así como la endometriosis se desarrolla. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo uno diagnostica la endometriosis? La endometriosis la podemos tener una idea, una impresión diagnóstica por el dolor que nos refiere la paciente. Pero es gracias a la laparoscopía y a la biopsia que podemos diagnosticarla definitivamente lo que es esta enfermedad. Y el tratamiento va a depender de acuerdo al estadio donde esté. Por ejemplo, si estamos viendo el estadio 1 y 2, me va a hablar más que todo de un tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico va a constar rápidamente lo que es la administración de hormonas que van a intervenir en el eje HHO. Al alterar el eje HHO, dándole agonistas de gonadotrofinas, ustedes dirán, ¿por qué un agonista? Porque las gonadotrofinas se liberan de forma pulsátil. Si es que tú le das de forma continua gonadotrofinas a este eje, pues va a ser continuo y no va a desarrollarse. También la progesterona, análogos de la progesterona, porque esta va a tener un papel muy importante como inhibidor de los estrógenos. Y recordemos que ¿quién hacía que el tejido madurara, que el tejido proliferara? Pues los estrógenos. Y entonces, al inhibirlo, ya no va a presentar tanto el dolor. Y obviamente el dolor lo van a tratar con AINES. AINES como lo que es el naproxeno, AINES como lo es el ibuprofeno, van a ser los más indicados en pacientes ginecológicas. ¿Cuál es el tratamiento definitivo? El tratamiento definitivo pues va a ser una histerectomía, retirar todo lo que es el útero
y puede ser total o puede ser radical. Si es total, todo el útero. Si es radical, pues se va a retirar tanto trompas como lo que es el ovario. Hablando rápidamente de lo que es el leiomioma. El leiomioma, más que todo, tenemos que conocer la histología que tiene y la fisiología que tiene todo el útero. Pues nosotros observamos que en el endometrio vamos a tener las glándulas uterinas, las cuales van a dirigirse a su lumen hacia lo que es la cavidad uterina, y también tenemos las arterias espiriladas y las arterias rectas. Las arterias rectas que van a encontrarse en lo que es el estrato basal y las arterias espiriladas en el estrato funcional. Pues, ¿qué ocurre? El leiomioma va a ser desarrollado por diferentes factores de riesgo, puede ser desencadenado, tiene una etiología más que todo no tan clara, pero la fisiopatología que nos habla es un poco más clara. Nos dice que es por el estímulo de estrógenos, lo que se va a desarrollar dentro de lo que es el miometrio del útero. Esos estrógenos van a hacer que comience a crecer cada vez más este leiomioma. Este leiomioma va a darme una clínica dependiendo dónde se encuentre. Pues hay 3 lugares para encontrarlo. 1, el subseroso. 2, el intramural. Y 3, el submucoso. Si es que es submucoso o subseroso, vamos a observar que puede estar pedunculado. ¿Cuál es el problema de que sea pedunculado? Si es pedunculado, es como si algo sostuviera una bolita. Si es que esto se tuerce, pues va a generar isquemia de esa zona. Esto me va a dar un dolor pélvico agudo y es urgente tratarlo. Ahora, la clasificación la podemos observar de que puede ser submucoso, que puede ser intramural o que puede ser subseroso. Del 0 al 2 es submucoso. Del 5 al 7 es subseroso. El 4 es intramural. Y los extremos, es decir, el 0 y el 7 son pedunculados. El 0 del submucoso y el 7 del subseroso. Y después vamos a observar cómo es que aparece el menos 50% más 50%. Es decir, mientras más se van acercando al 4, va a variar el porcentaje de si es 50% intramural o menos de 50% intramural. Entonces, esa sería una clasificación sencilla de cómo es el leiomioma. Entonces, ¿cómo tú diagnosticas un leiomioma? ¿Cómo tú lo vas a diagnosticar? Uno, tenemos que basarnos en la clínica. Pues los leiomiomas, como la endometriosis, pueden llegar a presentar lo que es un H1, una hemorragia uterina anómala. Esta hemorragia uterina anómala que me van a presentar, pues va a ser una HMB, es decir, va a ser heavy, profusa, prolongada. En este caso, va a ser mucho más profusa y va a ser mucho más prolongada en pacientes que presenten uno que sea submucoso. Y además también hay algunas pacientes que no van a poder tener hijos debido a que van a impedir la implantación de lo que es las células embrionarias en lo que es el útero. Y es el diagnóstico mediante lo que es la TBS, la ultrasonografía transvaginal, la cual me va a indicar que es un leiomioma. Si nosotros observamos allí, vemos cómo el tratamiento puede llegar a ser por una histeroscopía o también se puede hacer por una cirugía laparoscópica y quitar el leiomioma de la zona afectada. Pasamos a la siguiente. Muchas gracias. Ya bueno, ahora vamos a hablar de la histerectomía. Siguiente. Ya. Ya bueno, para la histerectomía hay diferentes indicaciones. En realidad, en la cual está más indicada sería en el contexto de un cáncer, lógicamente, en el cual podemos tener cánceres de útero, de diferentes tipos, de cervix o de ovarios, en los cuales se pueda considerar una histerectomía para el tratamiento. Después hay otros casos, por ejemplo, la placenta acreta, como una complicación después del embarazo, que también puede llevar a la indicación de una histerectomía.
Y después hay otras enfermedades en las cuales están leiomiomas, prolapsos, endometriosis y otras más, en las cuales lógicamente no va a ser nuestra primera línea de tratamiento. Obviamente para, para ir a una medida tan radical que es una histerectomía, que lógicamente va, por ejemplo, si es una mujer joven, va a impedir que esta mujer pueda tener hijos biológicos. Entonces es como la última opción, pero también podría servir como un tratamiento en algunos casos. Siguiente. Y bueno, en los tipos de histerectomías tenemos las parciales, o sea, totales o radicales, en las cuales se diferencian digamos, por cuánto útero se retira, digamos. Por ejemplo, tomando en cuenta las radicales que se retiran no solo el útero, sino también los ovarios y las trompas. Y bueno, las técnicas para realizar la histerectomía en realidad son muy múltiples, o sea, desde cirugías abiertas hasta cirugías mínimamente invasivas y de muy diversas formas, pues se puede realizar. Siguiente. Ya, bien, después, bueno, esto sería como ya después, en las personas que ya han tenido una histerectomía, entonces hay que considerar estos posibles, como digamos, rezagos de la cirugía. Entonces es importante preguntar a una paciente si es que ha tenido una histerectomía o no, porque las personas después de una histerectomía quedan más propensas a tener otros tipos de enfermedades o condiciones como incontinencia urinaria, prolapsos vaginales, fístulas, la presencia de dolor crónico y obviamente los riesgos postquirúrgicos de cualquier cirugía. Entonces, si estamos ante una paciente con antecedentes de una histerectomía, entonces hay que tomar en cuenta estas posibles patologías como posibles diagnósticos al momento de hacer la historia y tomarla como un antecedente. Siguiente. Ya bueno, y ahora hablar un poco de las erosiones y los desgarros cervicales, también como patologías cervicales adquiridas. Siguiente. Ya bueno, los desgarros es una complicación que puede ocurrir muchas veces después del parto. Entonces, los factores de riesgo que ocurran en los desgarros en el cuello uterino o en la vagina también en realidad son fetos de gran tamaño, extracción con instrumental, por ejemplo, el uso de forceps u otros métodos, o edema también. Y bueno, entonces también tenemos que sospechar esto cuando hay sangrado después del parto y también excluir otras patologías que puedan producir cuadros similares. Y bueno, es importante que en estas pacientes realicemos o sea, una sutura del desgarro para evitar complicaciones posteriores. Es importante. Entonces hay que tener en cuenta la posibilidad de desgarros en pacientes después del parto. Y bueno, por último, siguiente. Ya, por último estarían lo que son las erosiones, o también se le llama ectropión cervical, que bueno, en este caso es una patología benigna en la cual, como sabemos, en el cervix, el cuello uterino, en la parte, digamos, vista desde afuera, la parte externa, va a tener, o sea, un epitelio escamoso y la parte interna va a tener un epitelio granular, o sea, ya más parecido a lo que viene a ser el útero. Y bueno, a veces el epitelio, que desde afuera sufre metaplasia y cambia, entonces lo que da lugar a esta patología. Y bueno, los factores que predisponen a la aparición de esto están cambios hormonales, que pueden aparecer simplemente o sea, por la adolescencia, digamos, la pubertad, en mujeres jóvenes. Después está el embarazo, que también puede provocar incluso sangrado en personas embarazadas por aumentos de algunas hormonas, y el uso de anticonceptivos por el mismo motivo. Y bueno, entre las manifestaciones tenemos descarga no purulenta, que es importante para diferenciarlo de algunas infecciones, y también tendríamos como una manifestación clínica el sangrado, que está asociado al coito, ya sea durante o después. Y bueno, eso sería con esas patologías.
Y bueno, para terminar con esta parte vamos a hablar un poquito de lo que son cánceres. Para poder tocar este tema, primero voy a hacer una pequeña diferenciación anatómica, que supongo que todos ya tienen en cuenta, que es que cuando nosotros hablamos del útero, hay que tener presente que se divide en dos partes, el cuerpo del útero y el cuello uterino. Entonces, de estas dos partes, vamos a hablar de los cánceres más comunes para cada una. Cuando nosotros hablamos del cuerpo del útero, tenemos dos capas principales, el endometrio y el miometrio. Y ya si queremos ser más exigentes, una tercera capa externa que es la serosa que lo recubre. Entonces, cuando nosotros hablamos de cáncer de útero, más podemos referirnos a cáncer de endometrio, dado que este es el más frecuente en el 99.9% de casos. Se presenta principalmente en mujeres posmenopáusicas, generalmente entre una edad de 50 y 70 años, y es el cuarto cáncer más frecuente en lo que es la población femenina. Solo después del cáncer de mama, que ocupa el primer lugar, el cáncer de colon y el cáncer de pulmón. Ahora bien, todos nosotros sabemos que los cánceres se pueden diseminar, ya sea por vía linfática o vía hematógena. Cuando hablamos de cáncer de endometrio, existe una tercera vía que nos puede preocupar bastante si no la tenemos en cuenta, que es el crecimiento local. Este cáncer puede pasar del endometrio al miometrio o en todo caso se puede mover hacia el cuello uterino, complicándonos un poquito el diagnóstico y quizás haciéndonos tomar malas decisiones. Ya que hemos mencionado esto, vamos a ver cuáles son los tipos de cánceres más frecuentes que se encuentran en el endometrio. El principal es el adenocarcinoma. La mayoría de los cánceres endometriales van a ser un tipo de adenocarcinoma llamado cáncer endometrioide. Luego tenemos carcinoma uterino, carcinoma de células escamosas, de células pequeñas, transicional o seroso. Y en cuanto al cáncer endometrioide, como dije hace un segundo, la mayoría van a ser adenocarcinomas. Va a ser el adenocarcinoma clásico, el adenocantoma, el carcinoma adenoescamoso, también llamado de células mixtas, carcinoma secretor, ciliado y adenocarcinoma biloglandular. Aparte de estos, existen unos cuantos tipos más, pero no se tienen muy en cuenta, dado que son muy raros de encontrar. Dentro de estos podríamos mencionar el adenocarcinoma mucinoso, carcinoma indiferenciado, entre un par más. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, cuando se presenta un cáncer de endometrio, y es algo muy bueno, los síntomas se van a presentar en las pacientes al inicio de este cáncer, lo que nos va a ayudar a nosotros a hacer un diagnóstico temprano y generalmente al momento de diagnosticarlo, el cáncer va a estar en un estadio bastante temprano y no se va a mover de su sitio, por así decirlo. Los síntomas más frecuentes que vamos a encontrar van a ser dos. La metrorragia, que puede ser después de la menopausia, como habíamos mencionado en mujeres mayores, puede ser entre periodos, etcétera. Y otro que también nos importa es la dispareunia. Es el dolor que se presenta al momento de mantener relaciones sexuales. Como pueden ver, estos dos síntomas no son nada específicos y pueden confundirse con muchas otras patologías, pero lo bueno que tiene es que ambos van a ser motivo de los pacientes para acudir a consulta. Una vez llega la paciente y nosotros sospechamos de que puede tener un cáncer, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Podemos utilizar una ecografía, una biopsia endometrial, una histeroscopía o en casos más aislados, un legrado uterino. Por ejemplo, en la imagen de abajo tenemos una ecografía transvaginal. Y en cuanto al tratamiento, el primero que he puesto, y es el más utilizado, está en negrita por eso, es la histerectomía total, que en muchos casos viene acompañada de la salpingoforectomía bilateral. En otras palabras, es retirar todo el aparato reproductivo interno de la mujer. Ahora,
Esto no es malo, no hay ningún problema de realizarlo, casi ninguno, ya se han mencionado las complicaciones, si se trata de una paciente posmenopáusica, ya mayor, dado que ella quizás ya tuvo hijos o quizás simplemente no quiso tenerlos, ya se encuentra en una edad en la que no le hace tanta falta un útero, siendo sinceros de alguna forma. Pero ¿qué pasa si el cáncer se nos presenta en una mujer joven? Es raro, pero también puede ocurrir. Para esto existe la terapia de progestina. Es otro método de tratamiento bastante nuevo y de hecho ni siquiera se ha probado aún. Se encuentra en estado de prueba. ¿En qué consiste esto? Es simplemente eso, una terapia con progestina, pero que debe ser bastante regulada, bastante monitoreada y se debe tomar una biopsia mínimo cada 3 meses, dado que, como les mencionaba, es un tratamiento que aún no se encuentra aprobado al 100%. Y bueno, por último, el tratamiento que siempre vamos a encontrar en cualquier cáncer es la quimio y radioterapia. Ahora, el que sigue es el cáncer de cuello uterino. Quizás, bueno, ya todos lo deben conocer. Para este también quiero hacer una pequeña diferenciación anatómica. Cuando nosotros hablamos del cuello uterino, sabemos que tiene dos partes, el endocervix y el exocervix. Se diferencian por su epitelio. El endocervix va a tener células glandulares, mientras que el exocervix va a tener células escamosas. Y entre estos dos hay un epitelio de transición. No es como que hay una barrera y las células pasan de ser de un tipo a ser de otro. Este epitelio tiene ambos tipos de células y es principalmente donde se van a generar la mayoría de cánceres. Ahora, el cáncer de cuello uterino se cree y se está prácticamente seguros, aunque algunos postulan que no tanto, que es causado por el virus del papiloma humano. Estos virus son un grupo bastante grande, aproximadamente de 200 tipos, de los cuales unos 40 pueden afectar a los genitales. Todos ellos son propagados a través de contacto sexual y bueno, tienen varias categorías, pero las que a nosotros nos importan para el cáncer de cuello uterino son BPH de bajo riesgo y de alto riesgo. Los de bajo riesgo lo único que van a causar son verrugas, bastante molestas, pero no van a llegar más allá. En cambio, los de alto riesgo, dentro de estos se encuentran, por ejemplo, los serotipos 16 y 18, tienen un riesgo bastante alto de causar cáncer en los pacientes. Y no solo cáncer de cuello uterino, también pueden generar cáncer de boca, de garganta, de vagina, de pene, etc. Entonces, ¿qué síntomas van a presentar los pacientes que tienen cáncer de cuello uterino o que están desarrollando cáncer de cuello uterino? Puede ser sangrado vaginal después de las relaciones sexuales, entre periodos o después de la menopausia, igual que el cáncer anterior, metrorragia. Flujo vaginal acuoso y con sangre que puede ser bastante abundante y casi siempre va a tener un olor fétido. Y por último, dolor pélvico y dispareunia. Al igual que con el cáncer anterior, son síntomas totalmente inespecíficos. Entonces, no nos ayuda a diagnosticar, pero sí ayuda a que la paciente vaya a la consulta. Ahora, cuando hablamos de cáncer de cuello uterino, no es solo un tipo de cáncer, sino que son dos. Está el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma. Depende de qué tipo de células del cuello uterino se hayan visto afectadas. Si se vio más afectado el endocervix, nosotros vamos a tener un adenocarcinoma, que va a primar principalmente en células glandulares. Y si se ha visto más afectado el exocervix, el carcinoma que se nos va a presentar es uno de tipo epidermoide, y en el que van a ser abundantes las células escamosas. Siguiente, por favor. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de cáncer de cuello uterino, de cualquier tipo de cáncer en general, vamos a tener un estadiaje. Aquí tenemos el estadiaje del cáncer de cuello uterino, en 4 estadios diferentes. 1, 2, 3 y 4. El 1 se divide en 1A, 1B, el 1A en 1A1 y 1A2. En fin, es algo un poquito extenso cuando recién lo vemos a la primera, pero nos ayuda bastante, sobre todo cuando queremos indagar sobre qué tan avanzado está el cáncer y la gravedad del mismo. Siguiente, por favor. Si bien el estadiaje nos puede apoyar cuando hablamos de cáncer de cuello uterino,
hay algo que nos va a ser más útil al momento de evaluar qué tan avanzado se encuentra. Y no hace falta seguir toda la tabla que acabamos de ver. Y esto es a través de lo que llamamos LIE, o lesión intraepitelial escamosa. Ahí podemos ver en la foto un cuello uterino dividido en 4, donde está normal, vemos un LIE de bajo grado y un LIE de alto grado y un carcinoma in situ. El LIE de bajo grado normalmente va a significar que las células se encuentran levemente anormales en la superficie del cuello uterino y no necesariamente nos indica que es cáncer o que va a evolucionar a cáncer. Es más, en la mayoría de los casos que nosotros encontremos un LIE de bajo grado, este va a desaparecer por sí solo y no va a requerir tratamiento. En cambio, si encontramos un LIE de alto grado, ya son cambios moderados a severos en las células del cuello uterino. Y bueno, esto lo vamos a encontrar en un examen de Papa Nicolau o una citología vaginal. Siguiente, por favor. Al momento de hacer el diagnóstico, tenemos varias opciones. La primera es la exploración bimanual. No puede ser muy útil, pero es la primera instancia, lo primero que tenemos que hacer. Luego está la prueba de Papa Nicolau, conocida por todos. Se puede realizar también una tipificación de BPH, una colposcopía, una biopsia, y ya si queremos ir más allá, una radiografía, resonancia magnética, tomografía computarizada o tomografía con emisión de positrones, si no me equivoco. En la imagen, por ejemplo, estamos viendo una colposcopía. Y en cuanto al tratamiento, cuando hablamos de un LIE incluso de alto grado, no establecido como carcinoma, podemos utilizar la criocirugía, una ablación con láser o la más conocida en la región, que es la conización. Ya si es que es un cáncer establecido bastante difícil de tratar, podemos realizar una cervicectomía o incluso hay quienes proponen el uso de inhibidores de la neoangiogénesis, pero de momento no se utiliza dado que tiene un montón de efectos secundarios. Y por último, dado que es cáncer, radio y quimioterapia. Siguiente, por favor. Con eso acabaríamos lo que es patología uterina. Muy bien, creo que ya expusieron todos, ¿sí? No, te faltan 2 personas más. Ya, bueno, ahora vamos a hablar súper rápido A ver, sobre las chicos, anomalías de los ovarios y de las trompas de falopio. Siguiente, por Bien. favor. 5 minutos cada uno. Sí, bueno, primero sobre las anomalías del ovario. Siguiente, por favor. Primero, para ver más o menos cómo es, desde el punto de vista anatómico, bueno, ya sabemos que son órganos pares que se encuentran en la pelvis y están localizados cerca del útero. Pesan más o menos de 5 a 8 gramos y en mujeres en edad reproductiva más o menos miden de 3 por 2 por 1 centímetros. Ahora, estos ovarios ya sabemos que están unidos o rodeados por varios ligamentos. Entonces existe, por ejemplo, el ligamento mesovario. Bueno, está el mesovario que se encuentra unido a lo largo de todo el ovario hacia el peritoneo. También está el ligamento ovárico, que está unido por el polo medial del ovario al cuerpo uterino, justo debajo detrás de las trompas de falopio. Y finalmente el polo lateral del ovario está unido con la pared pélvica por el ligamento infundíbulo pélvico. Siguiente, por favor. Bueno, ahora para hablar en sí sobre las anormalidades, son 3 principales, aunque la verdad las 3 son muy, muy raras. Están el ovario supernumerario, ovarios accesorios y ausencia del ovario. Bueno, hablando del ovario supernumerario, es una glándula ectópica que no tiene conexión con los ligamentos anchos uterováricos o infundibulopélvicos. Ahora, esta anomalía es súper rara y puede localizarse en la pelvis, en el retroperitoneo, en el área paraórtica, en el mesenterio del colon o incluso en el epiplo. Ahora, hay varias teorías que tratan de explicar este fenómeno, sin embargo, ninguna está 100% comprobada. Ahora, la más conocida es una en la que dicen que hay una migración detenida del gonocito cuando pasa retroperitonealmente a través de la mesenterio dorsal, es decir, cuando se forma
embriológicamente el ovario. Ahora dicen que es probable que este gonocito ejerza su influencia en el epitelio circundante y forme el tejido ovárico. Ahora, hablando sobre los ovarios accesorios, este es el exceso de tejido ovárico en un punto cercano y está unido a un ovario que está situado en su lugar anatómico, como se ve en la imagen. Ahora, se ha calculado que tanto el ovario supernumerario y accesorio son, como dije, son muy raros. Y, por ejemplo, hay un caso de ovario accesorio en 93.000 pacientes, por ejemplo. También se encontró que hay 3 de 4 pacientes con ovarios supernumerarios y 5 de 19 pacientes con ovarios accesorios que padecían otros defectos congénitos, principalmente del aparato genitourinario. Hay neoplasias que surgen de los ovarios accesorios y estas son muy raras y la torsión ovárica ya es excepcional. Se han reportado diversos tipos de tumores benignos y malignos, por ejemplo, quiste dermoide, tumor de Brenner, tumor de estroma, tumores de células esteroideas, cisadenomas serosos y mucinosos. Ahora, finalmente, para hablar un poco de la ausencia del ovario, esta puede venir sola o puede también estar acompañada, o sea, la ausencia de la trompa también. Y esta puede ser consecuencia de una agenesia congénita o puede ser por torsión del ovario con necrosis y resorción. Bueno, esta es una manifestación rara también que cursa con amenorrea primaria, pérdida del desarrollo sexual secundario, hipogonadismo hipergonadotrófico e infertilidad en las mujeres afectadas. Se ha dicho que hay más o menos, la incidencia es muy rara, hay 1 por 11.000 casos más o menos, pero esta estimación no es completamente exacta porque hay muchos casos en los que son inadvertidos. Y bueno, finalmente solo se dice que hay como 2 posibles patogenias que están en relación con esta agenesia ovárica y es, bueno, hay una hipótesis embriológica y mecánica en la que dicen que hay como un defecto en el desarrollo del sistema mesonéfrico, o sea, en la embriogénesis, y esta no se forma bien. Y bueno, hay una hipótesis mecánica en la que dice que la ausencia de los anexos es debida a una torsión asintomática de la trompa de falopio y del ovario. Y entonces esto consiguiente de una isquemia y, bueno, y de órganos y atresia. Entonces esto eventualmente puede ocurrir durante la vida adulta, la adolescencia o durante la vida uterina. Perdón. Siguiente, por favor. Ahora vamos a continuar con respecto a las anomalías, pero de las trompas de falopio. Aquí vamos a ver, en primer lugar vamos a ver con respecto a la anatomía algo súper rápido, sabiendo cómo es que son estas trompas que salen del útero a través del istmo, en la parte del istmo, tienen la ampolla, el infundíbulo y finalmente las fimbrias que van a finalmente ya hacer la comunicación o una pseudocomunicación con el ovario. Con respecto a su origen, vamos a ver que las trompas de falopio provienen de los extremos distales únicos de los conductos de Müller. Luego vamos a ir a las anomalías congénitas de estos órganos, los cuales van a incluir desde orificios hasta agenesia completa segmentaria de la trompa y por supuesto varios vestigios quísticos embrionarios. Vamos a hablar de los últimos, de estos vestigios. Esos vestigios del conducto mesonéfrico en la mujer incluyen unos cuantos túbulos ciegos desde el mesovario, el llamado epóforo, sí, y otros semejantes muy junto al útero, como ven en la imagen, que lo vamos a llamar en conjunto paraóforo. Los 2 tipos de anormalidades pueden aparecer en quistes clínicamente identificables. Los vestigios del conducto de Müller en este caso se van a identificar en su curso embriológico. El más común es una pequeña estructura quística ciega unida al pedículo al extremo distal, el cual el cual se conoce como el hidátide de Morgani. Vamos a seguir con respecto a los quistes paratubáricos, los cuales se identifican como que, por suerte, en un examen, digamos, de rutina, ya sea en una operación ginecológica o en una ecografía, los cuales pueden tener un origen en el mesonefro, mesotelio o en el paramesonefro. Estos no generan síntomas como tal, ya que crecen muy lento y se identifican entre los 30 y 40 años. Es decir, por eso lo mismo del anterior, que se identifican de manera por suerte, porque no van a causar dolor ni molestias, nada. Simplemente van a crecer súper lento y recién se van a identificar esas edades. Con respecto a por qué aparecen, se vio que la exposición del feto a este medicamento que hay a la derecha, que es el dietilestilbestrol, que se abrevia DES, generaba, o sea, vinculaba las anormalidades tubáricas, es decir, generando trompas cortas, tortuosas, con franjas arrugadas,
de orificios pequeños, los cuales finalmente fueron vinculadas con la infecundidad. Eso es todo con respecto a las anomalías de trompas. Doctor, ¿Terminamos? sí, doctor. Ya, solo para hacerles unos alcances, chicos, de todo lo que han hablado. Las anomalías congénitas de útero, que quizás los más frecuentes que se encuentran son los úteros didelfos, ¿no? Yo sí he tenido oportunidad. ¿Quién hizo útero didelfo? Creo que Clarita. Yo, doctora Angélica, doctor. Ya, Angélica. ¿Tú crees que una mujer se puede embarazar con un útero didelfo? Yo creo que no. ¿Me escuchaste? Sí, doctor, yo creo que no se puede embarazar. Sí, aunque no lo crean, se puede. Entonces, Doctor, no se lo escucha bien. ¿se me escuchan ahora? Sí, doctor. Ya, les decía que en el útero didelfo sí hay inclusive mucho mejor todavía que en el bicorne, se embarazan las mujeres. Y el otro uterito se rezaga así. Entonces, generalmente son hallazgos que los encontramos cuando hacemos la cesárea y vemos de que pegado al útero donde extraemos al feto está el otro uterito, ¿no? Como en regresión. Entonces sí se pueden embarazar, no es una, digamos, una contraindicación para el embarazo. Esas cosas. Otra cosa puntual que ustedes tienen que ver respecto a la patología de endometriosis. En endometriosis, generalmente los signos clásicos por la clínica es de que las pacientes refieren que tienen mucha dismenorrea, o sea, mucho dolor cuando menstruan, demasiado dolor. Y hay un signo claro que también se da por el hecho que la endometriosis generalmente también se siembra a intestinos, en este caso a colon transverso y descendente, es el hecho de que muchas... Doctor, no se le escucha. Doctor, Está que se va la señal. ¿Me escuchan? ¿Sí? sí, ahora sí. Hola. Sí, doctor, ahora sí se le escucha. Sí, se va la señal, no sé. Ya, perfecto. Entonces les decía que cuando la paciente venga con un cuadro de diarrea, entonces diarrea y dismenorrea y en algunos casos problemas de infertilidad, lo Se lo escucha entrecortado, doctor. Hola. Ahora sí, se lo escucha bien. Sí, sí, es el internet que aparece. Entonces, eso es en cuanto a endometriosis, ¿no? En cuanto a los leiomiomas o los fibromas, leiomiomas uterinos, generalmente, pues como lo ha expuesto uno de ustedes, es de que son dependientes de estrógeno, ¿no? Y obviamente que mucho juega con la edad, ¿no? Mientras más edad y más posibilidad de que o el mioma deje de crecer y deje de comprometer el estado de salud. Ahora, obviamente los que están hacia adentro son los que más sintomatología den, o sea, los submucosos, porque generalmente estos casos van a ir acompañados de sangrados fuera del periodo menstrual o sangrados espontáneos. De lo que es cáncer de endometrio, una consideración clásica que hay que tener, generalmente esto se da
se detecta en pacientes posmenopáusicas. Entonces, si nosotros sabemos que la posmenopausia es, o sea, hablar de menopausia es decir que una mujer no ha menstruado durante un año, ¿no? Ahora, si es una señora ya mayorcita, que ya dejó de menstruar hace 3, 4 años y de pronto viene y nos refiere que presenta un sangrado, debemos alarmarnos, ¿no? Porque ya no es normal. Si ya se supone está en menopausia, ya no debería presentar un sangrado. Entonces, para el diagnóstico, un signo clásico y que nos ayuda mucho, mucho, es la ecografía. Entonces, nosotros estamos obligados a hacerle una ecografía. Si nosotros hacemos una ecografía y encontramos que el endometrio tiene más de 5 milímetros en una posmenopáusica, prendemos las alarmas porque eso sí puede ser un signo claro de un cáncer de endometrio. Obviamente estamos obligados a hacerle un legrado biópsico, ¿no? En unos casos eso, el legrado no solo biópsico, sino es hemostático también, pero en ese legrado biópsico nos informará si estamos frente a un cáncer o no de endometrio o estamos frente a una hiperplasia, ¿no? Hiperplasia benigna o maligna de endometrio. ¿Listo? ¿Qué otro tema se me pasaba? En el cáncer, en las histerectomías, cuando trataron el tema de histerectomía, revisen bien el tema porque en la mayoría de casos de realización de histerectomía, bueno, al menos en nuestra sociedad, no es por cáncer, ¿ah? No sé quién expuso eso. En la mayoría de los casos que nos lleva a hacer histerectomías y por casuística que se presenta, en nuestra realidad es generalmente por fibromas, por miomatosis uterina, es lo que más sufren nuestras pacientes y eso las lleva a que porque o produce mucho dolor o produce mucho sangrado o tienen tumoraciones grandes en útero dependiente del fibroma, es que nos lleva a hacer las histerectomías, ¿no? Eso hay que tenerlo bien clarito. Discrepo un poquito que me digan que las histerectomías la mayoría son por cáncer. Es más, cuando se trata de los cánceres de cuello uterino, muchas veces nosotros hacemos una conización y hacemos un control y seguimiento posterior y en algunos casos se logra controlar esto del cáncer de cuello uterino. Claro que lo aconsejable es si ya la mujer tiene su paridad satisfecha, ya tiene cierta edad que de nada le va a servir ese útero, plantear mejor la realización de la histerectomía. Y de lo último que hablaron, las anomalías congénitas en ovario y trompa son bien raras, más aún las de trompa, ¿no? Las anomalías congénitas de ovario, la agenesia ovárica, obviamente si no tiene una producción hormonal, físicamente se va a ver reflejado esa no producción de hormonas femeninas, ¿no? Externamente obviamente se va a ver, ¿no? Los pacientes que no menstruan, pacientes que los caracteres sexuales femeninos no han sido desarrollados. Entonces, es fácil detectar eso, ¿no? Que con una ecografía lo podemos encontrar rápidamente. En algunos casos, si hay la duda, Doctor, no se le escuchó. bueno, está que se me va la señal acá, no sé si a ustedes igual. Pero les decía, ¿alguna pregunta? Yo creo que la mayoría está de sueño ya. Entonces, mañana, chicos, si quieres ya la grabación del seminario lo puedes cortar, Miguel, y seguimos conversando un ratito.